Bien, pues empezamos con algo que realmente a mí me gusta mucho porque creo que es una de las materias primas más importantes del mundo y concretamente de España, que es del jamón, el jamón ibérico. Y bueno, pues no es de ahora, ya se tiene unos cuadros de hace muchísimos años, de la época medieval, donde hay una persona con un cerdo y dándole bellotas de alimento, lo cual parece ser que ya por aquella época ya los cerdos comían bellota. Y bueno, pues hasta nuestros días. Es decir, puedo decir que ahora mismo se ha cambiado el decreto del 2007 porque se apuesta por la calidad. Hasta hace poco, pues salió en el 2007, salió un decreto ley en el cual, bueno, pues se apostaba por un control, más que por una calidad, por un control sobre ese producto. Hoy día lo que se apuesta no solamente por el control, sino por la calidad, porque se estaba viendo de que lo que es jamón puro ibérico, pues no eran tantos los que comíamos o los que salían al mercado. ¿Por qué jamón puro ibérico? Pues porque la mayoría de los jamones proceden de unos cerdos que no son puros ibéricos, que son cruzados con un cerdo que se llama Durón Jersey, que es también oscuro, muy grande, y su crecimiento es muy rápido, y después no tiene tanta grasa como tiene el cerdo ibérico. El cerdo ibérico podríamos decir que es un animal más bien de oreja larga, ojo pequeño, hocico largo, y que los andares son siempre con la cabeza gacha, buscando siempre algún alimento, de llevarse a la boca. Porque hablamos de alimentos y el cerdo realmente cuando llega su nacimiento, pues durante un tiempo está amamantándose de la madre, como la mayoría de los animales, ¿no? Y después, que son mamíferos, por supuesto, después, cuando llega el momento del destete, se le suele dar piensos de cereales. Y cuando llega el momento de la bellota, que es la montanera, es como se llama, montanera, pues es normalmente noviembre, diciembre y enero. Y es cuando los animales tienen posibilidad de comer bellota. Incluso en los Real Decreto de 2007, como el de ahora, el de 2014, que se ha apostado más por la calidad, hay unas normas de que los cerdos tienen que coger unos kilos durante el tiempo que están en la montanera. Es decir, no es cuestión de echarlos, comer y ya está, no. Deben de coger un peso oficial, concreto, para que lleven la denominación de origen, de las cuales en España del cerdo ibérico hay 4 denominaciones de origen que después hablaremos de ello. Pero hablemos de la calidad, de la raza, esa raza pura, ibérica. Ibérica es porque es un cerdo que normalmente, aunque se dice que cruzó el estrecho y que estaba en el norte de África y que se instaló en la península ibérica, hoy día es el único cerdo que se viene contemplando con esas características y esa genética. Hasta el punto de que hay otros cerdos negros también que no son genéticamente ibéricos, como hay en Murcia, hay un cerdo que se llama tinto murciano, y en Canarias otro. Pero nos pasamos en la calidad del cerdo ibérico. La raza, ya hemos quedado que tiene que ser puro, ibérico, madre y padre. Hasta ahora no ha sido así en unos términos, porque se le podía llamar ibérico a cualquier producto que viniese de un cerdo que tuviese el 75% de pureza. Y el 75% de pureza se cogía siempre manteniendo a la madre y el resto del padre. ¿Qué quería decir? Que la segunda generación de ese macho o padre era ya el 75%. Después, lo importante de estos jamones, de este cerdo, en general, es la alimentación. Hemos dicho que primero se destetan, después comen piensos cereales, por regla general, y después en la montanera. La montanera es tan importante no por la bellota que comen, sino por su movilidad. El cerdo se tiene que mover, el cerdo tiene que ozar, tiene que comer hierbas, tiene que comer ramas, tiene que intentar comer de todo y moverse. ¿Por qué? Porque así la filtración de esa grasa se va poniendo dentro del magro y convierte en un jamón ibérico espectacular, con sus aromas y todo el proceso que eso conlleva.
Entonces es muy importante realmente de tener esa calidad de ello. La movilidad del cerdo, hemos dicho que es muy importante, que realmente suba, baje. Por eso cuando empieza la montanera se empieza a dar casi siempre varear la bellota por los cerros, que es cuando el cerdo está más ágil, está más delgado y poco a poco va engordando. Se dice que el cerdo tiene que coger en montanera el 50% de lo que pesa cuando se le ha llevado a ella. Es decir, un cerdo de 100 kilos tiene que terminar pesando 150 como mínimo, y entonces es cuando es un cerdo ibérico de denominación de origen. Me gustaría hacer un inciso sobre los factores de calidad, que ya hemos hablado un poco sobre la raza única y sobre la alimentación, pero también hay que tener muy en cuenta el microclima, esas dehesas de Extremadura, de la zona de Andalucía, de la zona de Castilla-León y Castilla-La Mancha. Eso es importante, esas bellotas que curiosamente no las da solamente la encina, los da el alcornoque también y el roble, aunque al cerdo le gusta más la de la encina, porque tiene un sabor especial para ellos, y su elaboración. La elaboración del jamón ibérico no tiene que ver nada con el resto de la elaboración de los jamones del mundo. Lo nuestro es todo natural, por eso ha habido durante muchos años la problemática de la exportación, porque al ser tan natural, sí, hacía muchos años tuvimos algunas enfermedades de los cerdos, no estaban todavía en esos jamones, podían estar alguna bacteria todavía viva, porque no se les congela, no se les fríe, no se les cambia nada más que de temperatura y nunca de congelación, lo cual es un factor muy a tener en cuenta, porque todo es cuestión de tiempo y buscando la calidad de la raza y dónde se curan. Lo mismo que estamos hablando del cerdo ibérico, pues hay mucho más cerdos de otras razas del mundo. Es decir, hemos hablado del Durón Steak, que es algo especial para este momento en el jamón ibérico, porque son más grandes, porque engordan antes y porque su proceso es mucho más rápido que el del jamón ibérico puro. Pero hasta el punto que ahora en la nueva ley, el nuevo decreto ley que ha salido del 2014, se apuesta por la calidad. Y antes se empezaba, en el 2007, se empezaban a llamarse los jamones por el jamón ibérico de bellota, jamón ibérico recebo, jamón ibérico de cebo y jamón ibérico de cebo de campo. Hoy día, desde hace unos meses, aunque estos jamones nos los tendremos que comer dentro de 3 años aproximadamente, porque el proceso del jamón viene siendo, según el peso, de 2 a 3 años y pico, pues estos jamones empezarán. Y hoy día es jamón puro ibérico de bellota. ¿Han entendido bien? Jamón puro ibérico de bellota. Se apuesta por la pureza. El siguiente, jamón ibérico de bellota. Ya no es puro, ya hay una mezcla. El siguiente, jamón ibérico de campo y jamón ibérico. Habrán pensado, ¿y lo de campo por qué? Si están en el campo todos. Sí, pero no ha comido bellota. Este animal, a la hora de alimentarse, lo que se le tiene es que se le tiene en sitios muy grandes, abiertos, donde tiene la comida, que es esos cereales, a 500 metros mínimo del agua. ¿Por qué? Porque se tiene que mover, que es lo importante, se tiene que mover, con el fin de que toda la grasa se vaya filtrando ahí en el magro y realmente después consigamos ese jamón ibérico espectacular. Bien, hablando de cerdos, de razas de cerdos, tenemos muchas en el mundo, conocidas. Pues hay uno que es muy curioso, que se llama Mangálica, que es un cerdo que parece que en lugar de tener pelo, parece como si fuese de oveja, fuese lana, pero no, es pelo, es pelo. Y después tenemos algunos curiosos, pues no sé, tenemos el blanco belga. De blancos en España viene siendo el 90% de los cerdos que se sacrifican vienen siendo blancos y el 10% suelen ser ibéricos. Ojo, ibérico no quiere decir solo que sean negros, hay ibéricos que son oscuros, marrones, retintos, murcianos, es decir, son cerdos
puros ibéricos, pero que no son negros. Por eso el factor de pata negra, que durante muchos años en España se ha dicho jamón de pata negra, no es sinónimo de calidad, porque no todos los cerdos ibéricos son negros, y en cambio hay algunos que son ibéricos y no son negros también, lo cual importante. Tenemos varias razas, la retinta de la zona de Huelva, y tenemos otros muchos que para mí son la raza más importante para el jamón ibérico. Pero realmente estos cerdos no es solamente la raza, sino, como estamos viendo, es su alimentación y su movilidad. Pero vamos a ir viendo llega el momento de sacrificarles y cómo lleva el proceso de elaboración.